Ahora vamos a continuar a la parte adelante, se ponía re serio. Empezaban a grabar, hablaba re formal. Bueno, ahora vamos a ver la parte práctica, perdón, me tenté. Eh, básicamente vamos a ir viendo cómo se arman cada uno de estos plots que fuimos diciendo y vamos a jugar con otras cositas para entender cómo jugar con el color, cómo jugar con qué son las distintas librerías que vamos a tener y nada, cómo podemos usarlas para mejorar nuestros gráficos, ¿no? Entonces, Si vamos a querés, usar te interrumpo ya un segundito. ¿Le podés poner un poquito de zoom? Así eso, todos siempre. Dale, viendo. dale. A ver. No, me pasé, me pasé. Bueno, Sí, ahí apreté está. muchas veces el más, me emocioné. Es como Eh, quería zoom, acá tenés. sí. A ver si te callás, viste, estaba recruzado con él, viste. No, viste, bueno, ahí está. Sí, siempre me olvido. Aparte es muy chica la letra, realmente es chica la letra Sí, del logo. Bueno, bastante raro. sí. Bueno, entonces, bueno, primero importamos pandas, que ya estuvieron viendo, y lo que se suele hacer es, hay un paquete de Python que está en matplotlib.pyplot, y se lo importa a pyplot y se le pone este alias asplt. Entonces, a partir de ahora, plt es lo que nosotros vamos a usar como pyplot. Y lo primero que vamos a usar es el dataset de la encuesta de sueldos de CISARMI del 2020, ¿qué es esto? Segundo cuatrimestre, algo así me parece que es. Y vamos a ver qué onda, cómo se ve eso, ¿no? Entonces ustedes ya vieron el head, qué es lo que es el head, ya vieron pandas, y básicamente esto de acá lo ponemos para que nos muestre todas las columnas, y vemos, bueno, tenemos, me identifico mujer, tengo 26, trabajo en Argentina. Si en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tengo tantos años de experiencia, años en la empresa actual, si tengo gente a cargo, etcétera. Miren qué divertido este dato para jugar. Vemos un poco cuáles son las variables con las que podemos jugar, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver, digamos, lo más sencillo para plotear es que Pandas mismo tiene algunas funciones que vos le podés correr para visualizar cosas, y básicamente son wrappers de esta librería que vimos, matplotlib. O sea, básicamente lo que hace es, vos llamás a la bonita función de pandas, varplot, por decir algo, y de fondo, adentro pandas, llama a las funciones de matplotlib. Matplotlib decimos que es como un backend de estos wrappers, es lo que va a usar de fondo, y se pueden usar otros, desde la versión 0.25, nunca usé otros, así que no sé qué onda. Entonces, vamos a ver algunos plots sencillos. Por ejemplo, si contribuyen o no a proyectos open source, hacemos el value counts, esto nos devuelve una serie con cuánta gente dijo sí, cuánta gente dijo no, y le decimos que queremos plotear, ¿qué cosa? Un pyplot, en donde esto es, ¿qué es lo que va a contener este texto? ¿no? Entonces, en este caso, este texto va a tener este es como un string de formato que nos dice que acaba un porcentaje, digamos. Medio raro este string de formato. Pero bueno, básicamente así mostramos un pie chart con sus respectivos ejes. Acá lo que podríamos hacer, a ver si puedo variar esto, jugar un poco, ahí no hay texto. Ahí lo que hay es las cantidades, digo, los porcentajes como flotantes, y acá lo que tengo es, bueno, con esto muestro digamos, básicamente en porcentaje la cosa, ¿no? Con tiene que ver con el formato de string de Python más que con otra cosa. Bueno, bar plots. Bueno, de vuelta, acá lo que hacemos es un value count de qué se usas en tu laptop para trabajar, lo ordenamos de tal forma que sea ascendente, y estos mismos datos los podemos ver en formato pyplot, como venimos haciendo. Acá, bueno, BCD es el 0%, macOS, etcétera, o con plot kind bar, esos mismos datos los podemos ver como barras, digamos. Acá nosotros hicimos el value counts, y acá lo ordenamos de tal forma que Windows esté primero, etcétera. En el pyplot ordenar no tiene sentido, es lo mismo ordenarlo que no ordenarlo, porque el pyplot es un círculo, ¿no? No tiene orden. En cambio, si nosotros acá, antes de hacer el plot kind bar, no hacemos el sort values, esto va a venir bueno, justo acá viene ordenado, mira que, bueno, pero lo voy a dar al revés, podría venir de cualquier manera, ¿no? Entonces, con este sort de acá nos garantizamos esta cosa agradable de que la barra más grande esté acá, después siga la otra, después siga la otra. ¿No? Y así hacemos un bar plot y un pie plot con
con pandas, básicamente. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo se relaciona el salario bruto con el salario neto? ¿No? Entonces acá tendríamos que ver algunas relaciones interesantes en el sentido de, bueno, por ahí incluso nos podemos dar cuenta de dónde empieza el impuesto a las ganancias, porque ahí es donde va a cambiar la relación, etcétera, etcétera. Pero bueno, queremos contestar esa pregunta. Entonces, ahora agarramos el data frame. Fíjense que cómo cambia la forma de operar con pandas. Es confusa en realidad, o sea, no les vamos a recomendar hacer plots con pandas. Primero le damos una serie y le decimos .plot, y ahora también le podemos dar un data frame y decirle que en X ponga el salario neto bruto, bueno, el salario neto y en Y el bruto, y que haga un kind scatter. Y vamos a ver qué hace. Y vemos ahí, digamos, nuestro gráfico, digamos, y acá vemos, sí, este 1 es 6, es 2 por 1 por 10 a la 6, o sea, esto es 2 millones, ¿no? Y lo que vemos es que, acá lo que decimos es que tenemos un montón de puntitos que acá nos hacen, como toda un área, no nos deja ver cuántos puntos hay ahí, porque es como que se vuelve todo un solo color, digamos. Acá podría haber 2 o podría haber 200, no sabemos cuántos hay en algún grupito. No sé si me ve ¿se me ve el mouse? Sí, sí se ve. Ah, perfecto. En esta acá podría haber 2, tanto como podría haber 3, como podría haber 100.000, y no estamos teniendo en cuenta eso. Entonces, bueno, decimos vamos a reducir el tamaño con esto que es el size de cada puntito, y ahí lo vemos más chiquito, no ayudó tanto. Después vamos a poder hacer otras cosas. Este eje con el 2 por 10 a la 6 es confuso, ya vamos a ver cómo poder cambiarlo. Pero bueno, así es como Matplotlib, en este caso en realidad Pandas, nos devuelve las cosas, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacemos un histograma, no? Entonces, si nosotros vemos le preguntaron de qué porcentaje fue el ajuste total, nosotros con AnyUnique vemos cuántas respuestas hay de eso, para verlo más claro, a ver si... value count. Acá vemos todas las respuestas que hubo. Hay gente que contestó de forma muy precisa, 23,22, y mucha gente probablemente muy enojada, que le levantaron 0. Bueno, entonces podemos nosotros hacer un barplot, ¿no? Porque tenemos categorías y tenemos cantidades. Entonces, básicamente, podemos hacer un barplot. Pero lo que va a pasar es que acá lo que está pasando... Epa, ¿qué pasó? ¿Va a devolver algo? No, están dando... digamos, lo que va a pasar es que al haber tantos valores únicos en el eje X, no sé si lo vamos a llegar a ver, pero al haber tantas respuestas, digamos, tantas categorías para graficar, esto va a tardar un montón en mostrarse porque va a tener que renderizar un montón de barritas. Entonces, acá nos encontramos con el caso en el que esto tiene tanta granularidad que se puede pensar como si fuera continuo, a pesar de que son valores que la gente contesta, ¿no? Entonces, básicamente podemos hacer un histograma. Y acá tenemos el histograma de los valores que fueron contestando. A mayor, como vimos, acá tenemos los bins. Estos son 10 bins por default, ¿no? Entonces acá están los 10, acá no se ven tanto, pero hay 10. Nosotros podemos decirle, bueno, dame 25 bins, dame 50 bins. Acá con los 50 bins ya podemos empezar a ver cómo no tenemos, digamos, es rara la resolución que tenemos, no sé, se ve raro. Más si le ponemos 200 bins, por ejemplo. Ahí ya vemos esta cosa como de las barritas que parece que van a 0, después a mucho, después a 0, después a mucho, esa cosa dentada. Bueno, boxplots. Acá ya se nos empieza a complicar la cosa. Bueno, más o menos. O sea, lo que estamos haciendo acá es, lo voy a sacar esto. Entonces, vamos a desglosar esto, ¿no? Entonces, yo lo primero que voy a hacer es, yo quiero hacer un boxplot de el salario mensual neto y el salario mensual bruto, ¿no? Entonces, voy a correr esto primero. Entonces, con esto que está acá, me quedo con las dos variables. Salario, ya lo vieron esto, estoy seleccionando por columna. Me queda un data frame con salario neto y salario bruto. Pero lo que pasa es que, a ver, vamos a ver, si yo hago acá max de esto, para ver los máximos, vemos que hay alguien que contestó que ganaba 2 millones de salario mensual neto y 2 millones de salario mensual bruto.
también lo veíamos acá, es este 2 millones de acá, es este outlier que está acá, ¿bien? Es este punto aislado. Y eso nos va a arruinar básicamente, nos va a molestar mucho en el boxplot. Entonces acá lo que hacemos es, antes filtramos para todos los que tengan menos de 500.000 en ambas variables, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se ve el boxplot, y lo vamos a ver sin ese filtrado. Y acá tenemos neto y bruto. Vamos a verlo sin el filtrado. Estas son las cosas que pueden ir haciendo ustedes para mejorar los plots también. Y acá vemos que ni se aprecia cuál es la distribución, ni se aprecia cuáles son las cajitas, porque nos está arruinando todo este outlier de acá y algunos otros, ¿no? Por eso, para apreciar mejor la diferencia de las cajitas, hicimos eso, ¿no? Pero los labels nos quedan muy feos, porque se enciman entre sí, eran variables largas. Lo que podemos hacer es renombrar los ejes. Entonces, ¿cómo hacemos esto con pandas? Acá ya estamos viendo como los límites de lo que es cómodo en pandas y vamos a pasar a matplotlib. Bueno, básicamente, si los que está acá abajo son columnas, hagamos un rename de las columnas. Entonces, cambiemos el nombre de las columnas. Si yo hago esto, a ver, vemos que son las mismas columnas, pero con nombres más sencillos. Y entonces ahora, cuando haga el plot kindbox, esto se va a ver con los nombres que a mí me interesa que se vean, ¿no? Más chiquito, más claro, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahora no sé, imagino que no hay ninguna duda. Si me hubieran preguntado, de vuelta digo lo mismo que digo siempre, porque Jorge me avisa, bueno. Entonces, dijimos que justamente de fondo pandas usa matplotlib para hacer los plots. Entonces, matplotlib es una librería que permite hacer gráficos muy de bajo nivel. O sea, básicamente le puedes decir, pintame en estos píxeles un circulito de qué sé yo, y esta otra cosa acá, que qué sé yo. Pero además, tiene una interfaz de alto nivel que nos permite hacer los plots conocidos que se llama pyplot. ¿Qué es este import que hicimos acá? Nosotros podemos usar matplotlib pelado o podemos de ahí adentro, lo más común, sacar pyplot y hacer dibujos con pyplot, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a hacer. A ver, ¿dónde estábamos? Me perdí. Bueno. Muchas librerías de visualizaciones de fondo usan la interfaz de bajo nivel de matplotlib mezclada con la interfaz de alto nivel de pyplot. Pyplot lo que hace es, no sé si conocen MATLAB, por ahí si hicieron numéricos se sigue usando, pero MATLAB tiene una librería de visualización muy conocida, que creo que es la que viene por defecto, y como cuando la visualización entró a Python, eso era lo que más se conocía de visualización, lo que quisieron hacer es imitarlo. Entonces Pyplot básicamente imita la interfaz de MATLAB. Para quien le guste y a quien lo odie, eso es lo que hace. Bueno, entonces, a nosotros nos gustaría poder cambiar todas estas cosas, digamos, los tamaños de los plots, los tamaños del color de esto, etcétera, etcétera. Y ya vimos que para cambiar nada más que estos ejes de acá, no lo pudimos hacer con el punto plot, sino que tuvimos que recurrir a cambiar el data frame. Entonces, básicamente cualquier cambio que queramos hacer acá lo tenemos que hacer por medio del data frame o por medio de trucos raros. Y ni hablar del color, si quiero que esta escala no sea así, si quiero, etcétera, 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 ya se nos va complicando. Entonces nosotros queremos hacer todas estas modificaciones. Y bueno, vamos a hacer este import, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es, en la documentación de matplotlib, hay un detalle y hay un gráfico que nos permite ver básicamente un gráfico que grafica justamente todos los elementos que podemos hacer con matplotlib en bajo nivel. Le podemos poner un título a las cosas. Esto se llama major tick. Minor tick son las rayitas chicas. Major tick labels son justo las que cruzan a un grid. Esta es la grid, esto es un line plot, estos son puntitos. Podemos hacer estas, etcétera. Podemos hacer un montón de cosas, digamos. Esto se llama legend. Todo tiene un nombre y todo lo vamos a poder controlar por medio de esos nombres, ¿no? Esto que está acá, que es lo que controla, todo lo que se ve acá se llama access, todo lo que controlamos acá, y lo que está afuera que contiene el access se llama figura. Y ahora vamos a ver estos detalles, pero básicamente esta es la anatomía de una figura justamente de matplotlib. Una figura básicamente es algo que es un elemento, un objeto que va a contener distintos plots. Cada figura va a tener un identificador único. Y cada vez que nosotros estemos trabajando, de vuelta, ahora vamos a ver ejemplos, porque esto está muy en abstracto, cada vez que nosotros estemos ploteando algo, vamos a tener un
una figura que sea como una variable global, que sea la figura que estamos usando actualmente, ¿no? Y la vamos a poder obtener con PLT, que es de pyplot.gcf, que es get current figure. O crear una nueva con plot figure, ¿no? A ver, ¿cómo? No sé si... Ah, excelente, acá sigue, ¿no? De vuelta, vamos a ver un ejemplo de esto. Yo sé que esto está muy en el aire, pero cuando creamos una figura, o en una figura en general, hay algunos parámetros que nos importan. Uno de ellos es el fig size, perdón, es que es el tamaño que tiene la figura. ¿Cómo se mide el tamaño de una figura? O sea, básicamente, este tamaño, bueno, uno podría pensar que en píxeles, pero en realidad se mide, y es algo que es muy común en la industria de lo que es la visualización, el diseño gráfico, lo que sea, es que se mide en pulgadas. Entonces, el default es 6,4 pulgadas por 4,8, que es esto que ven acá, digamos. Esto es de 6,4 por 4,8. Siempre es, los gráficos default son de esa relación, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, pulgadas es una medida es como ponerle metros, ¿no? ¿Qué es un metro en una pantalla? ¿Cómo se transforman los metros, las pulgadas, los centímetros, lo que sea, algo que está en una pantalla, ¿no? Bueno, entonces, hay otro parámetro muy importante, que son los DPI, que también es muy conocido en gráfica, digamos, que es cuántos píxeles, se llama dots per inch, cuántos píxeles es una pulgada. Entonces, el default es 100, entonces esta visualización, el default sería de 640 píxeles por 480 píxeles, básicamente. Un axis es lo que está contenido dentro de una figura y es un plot, es una visualización, digamos, es una visualización aparte. Los labels, que es esto que vemos acá, son los axis labels que nos dicen qué es cada eje, el título es el título, y el legend son estas descripciones que hacen variar en color, a veces, podrían no serlo, podría ser el mismo color, distintas visualizaciones sobre el mismo axis, ¿no? Bueno, y acá vemos un poco de lo que les decía, digamos, el fig size cambia el tamaño en pulgadas y el DPI es la cantidad de píxeles que hay en una pulgada. Entonces, dado un fig size y un DPI, los píxeles de ancho de X son el ancho por el DPI y la altura son la altura por los DPI, básicamente. Y esto ya lo vimos, entonces nosotros también podemos cambiar los DPI por defecto con esta línea y vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Entonces, de vuelta vamos a usar los gráficos que vienen con pandas, pero vamos a, además, crear la figura nosotros antes, y cuando esto se grafique, ahora van a ver, digamos, si yo saco este plot figure, va a graficar de igual manera, pero al hacer el plot figure acá, cuando Panda llega acá dice, che, ¿tengo una figura actual en uso? Si tengo una figura actual en uso creada, dibujo sobre esa. Si no, creo otra. Entonces, básicamente, yo acá no tengo ninguna figure. A ver cómo es esto. Esto nos devuelve la figura actual. Bueno, el detalle es que una vez que la figura se muestra, lo que va a hacer cada vez que creemos una figura nueva es crearse una nueva, básicamente. Entonces, pero esta como no se mostró todavía, entonces el data frame dice, bueno, entonces como no se mostró todavía, vamos a dibujar sobre esa. Básicamente busca la actual y si no se mostró todavía, dibuja sobre esa. Entonces, bueno, no se vio eso. Bueno, me pareció un cartel, no importa. Entonces, esto lo que nos va a permitir es cambiar el tamaño de los plots de pandas. Podemos variar el fig size y el DPI porque sabemos que cuando pandas dibuje acá, va a usar esto que está acá. Entonces, vamos a ver qué pasa si nosotros agrandamos el tamaño en pulgadas, ¿no? Supongamos que queremos hacer el plot más grande. Uno podría decir, bueno, si lo queremos más grande, ¿lo agrandamos en pulgadas o lo agrandamos en DPI? Porque los dos van a agrandar el plot en píxeles. ¿Bien? Entonces, esto agranda el plot en píxeles, pero deja las letras, todas las fuentes, en el mismo tamaño, porque las fuentes también están relativas al DPI. Entonces, lo que puede llegar a pasar es si nosotros agrandamos mucho esto, a ver, y vamos a poner esta barra al costado si lo achica, fíjense que se va a deformar cada vez más la relación del plot con este texto de acá, y vamos a poder apreciar cada vez menos el texto, digamos. Es como que se va a deformar todo, porque hay muchas cosas que están en función de los DPI.
vamos a ver qué pasa. Al contrario, si en lugar de aumentar 1.5 estos dos, aumentamos 1.5 los DPI, la cantidad de píxeles va a ser la misma, pero acá la letra también aumenta. ¿Bien? Entonces, la regla general es que si nosotros queremos agrandar un gráfico porque está chico, y en general el default de 100 dpi es chico, agrandemos el dpi. Solo tenemos que tocar el fix size si nosotros queremos cambiar la relación de aspecto. O sea, si a nosotros no nos gusta que esto, supongamos que queremos que esto sea cuadrado, por decir algo, ahí sí podemos tocar el fix size, y este gráfico cambiará a ser cuadrado, digamos. Acá no se aprecia tanto porque es un pipeplot, pero les prometo que ahora vamos a tocar uno para que se aprecie, ¿no? Bueno, y hasta acá estuvimos jugando con estos valores, pero usando los plots de pandas, digo. Entonces vamos a pasar a usar realmente los plots con pipeplot, ¿no? Entonces vamos a repetir, nosotros decimos qué sistema operativo usas para trabajar, le decimos que los DPI sean 125, y nos da este mismo gráfico, ¿no? Y parece que hicimos un montón más de código, pero lo que pasa es que estamos personalizando muchas más cosas, ¿no? Acá hacemos el sort values y el value counts, acá conseguimos la serie, como siempre. Ah, ¿qué rompí? Ah, un paréntesis. No, acá hacemos la serie como siempre. Y hacemos un plot bar en donde le decimos, bueno, los valores en X, esto, lo primero que está en X es el índice, o sea, si nosotros hacemos de vuelta, para repasar, bueno, no, ando set operation, ahí va. Si hacemos punto index, ya sabemos que acá están los sistemas operativos, y si hacemos punto value, ya sabemos que acá están los valores, ¿no? Entonces, le decimos, bueno, en X, poneme el índice, y en Y, poneme los values, ¿no? Y si nosotros dejamos esto sin nada, se muestra así, pero vamos a introducir otras funciones. Por ejemplo, eLabel nos permite cambiar justamente lo que acá decíamos que era el eAxis label. Y XLabel también nos permite cambiar eso, y nos permite personalizar qué es lo que dicen los ejes y ponerle un título, ¿no? Entonces, si nosotros corremos esto con todo eso, tenemos bonito el título, esto acá que indica que es esta cantidad, que podría ser cualquier cosa, ¿no? Podría ser descargas, no sé, porque sin el título, sin nada, no entendemos qué pregunta se está haciendo, qué variable estamos analizando. Y acá abajo, bueno, el sistema operativo, que bueno, se infiere bastante de esta barrita, pero bueno, lo ponemos igual. Siempre es importante, siempre que no esté 100% claro, poner el XLabel y el label. Casi que les diría que lo hagan siempre, no siendo que estén muy confiados de lo que están haciendo. Y sobre todo el título, ¿no? Para entender para que sea todo, como decía Jorge, que sea todo contenido y explicado en sí mismo. ¿Bien? Voy a mirar el Meet un segundo para ver que... Bueno, bien. Porque para ver que no, por ahí se desconectaron, ¿viste? No sé. Se me desconecté yo, no sé, tipo, se rompió algo. Está todo en ¿Estoy orden, está todo explicando en muy orden. bien o estoy explicando muy mal? Acá Fede pregunta, ¿hay una forma de ponerle los valores a las barras? Sí, hay forma de ponerle valores a las barras. Y sí, hay forma de hacer todo. En Matplotlib lo que tendría que ver ahora es cómo se hacía, ¿no? Porque, o sea, esas cosas generalmente lo que uno hace es las busca en Stack Overflow. No hay una forma agradable de hacerlo. Debe haber algún, algún parámetro para anotar eso, por ejemplo, AutoPST, algo así, o no, o por ahí hay que hacerlo de forma muy, muy rebuscada. Pero sí, pero se puede hacer todo. Todo se puede hacer. Si ustedes quieren dibujar acá un payaso, pueden dibujar un payaso. El backend, de lo que está de fondo de Matplotlib, es muy, muy, muy permisivo de hacer lo que uno quiera. Si quieren dibujar un píxel, 2 píxeles y dibujar una pantalla, lo que quieran. El logo de Windows le pueden poner fotos encima, lo que sea. Bueno, entonces, nosotros lo que nos pasa es que este valor de BSD de acá está en cero, digamos, es prácticamente invisible, pero alguien lo está usando, porque si no, no aparecería en el gráfico, ¿no? Entonces, decimos, bueno, ¿qué pasa si lo ponemos en escala logarítmica? Entonces, hacemos el mismo plot, pero le decimos que la escala en i queremos que sea logarítmica. Entonces, tenemos acá, esto sería 1, 2, 3, esto es 10, esto es 100, etcétera. Y esto distorsiona un poco las cosas, ¿no? Porque ahora parece que si uno no presta atención y está atento a ver que esto es una escala logarítmica, uno puede pensar que capaz la misma cantidad que es casi la misma cantidad que usa Windows usa Linux, y en realidad acá hay una diferencia por ahí de órdenes de varios, acá vemos que la diferencia es más grande, ¿no? En número nominal. Pero podemos apreciar
que BSD no es una barra vacía, ¿no? Pero se ve que está en el orden de 10 a la 0. No mejora tanto esta visualización. Y acá hay un detalle, que hay un comentario respecto de por qué ponemos plot show, ¿no? Si yo hago esto, básicamente lo que hace Python, les voy a mostrar, pero lo que hace Jupyter es, si yo le pongo 4, 4, 3, qué sé yo, lo que me devuelve una celda es siempre lo último que devolvió la última función que corrió. O la última línea que corrió lo que devolvió, ¿no? Entonces ahí que le puse none, no imprime nada. Entonces, cuando Jupyter termine de correr esta celda, lo que va a mostrar como objeto que terminó es un texto, que es lo que devolvió esta función. Esta función devuelve un objeto de tipo text. Pero además, PyPlot se ocupa de que si tenías una figura que todavía no fue mostrada, de mostrarla. Por eso se muestran las dos cosas. Está bueno hacerlo explícitamente y poner un plot show. Nada, para... sí, no es necesario, pero sí, está bueno, qué sé yo. Pero por eso se pone el plot show, para que no lo haga automáticamente hacerlo nosotros y para que no muestre ese texto o ese cualquier objeto que haya devuelto. Bueno, entonces ahora nosotros habíamos hecho un scatterplot, ahora lo habíamos hecho cambiando el tamaño de los puntos con este parámetro, ahora lo hacemos con plt.scatter, le aumentamos los dpi a 150, y lo que vamos a poder hacer es ponerle acá un valor a este eje, ponerle acá un texto a este eje y ponerle un título, que era lo que no podíamos. Pero acuérdense que tenemos este problemilla del 1 por 10 a la 6, que es un poco confuso. Bueno, no, parece que todavía no hacemos eso. Vamos a hacer otra modificación, eso lo hacemos más adelante. Bueno, acá podríamos usar escala logarítmica, ¿no? Vamos a hacerlo, ya que está. Ya que se me ocurrió a mí que venía enganchado con eso, cambiamos la práctica. Bueno, entonces tenemos esto y esta escala es confusa. Capaz que lo hacemos más adelante. Yo no me Una pregunta. Sí. ¿Se supone que Jupyter ya viene con pandas y matplotlib o lo tenemos que bajar todo? No, hay que hacer un pip install de eso. Igual es algo que se instala muy rápido, digamos, pero se instala con pip. Gracias. Entonces, si usan Anaconda, por ejemplo, algunas cosas, algunos paquetes que vienen con varias cosas, sí va a venir con como todo el stack de Data Science y venir con eso, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué iba a hacer? Xscale, le cambiamos la escala de X a logarítmica, y plot Xscale se la cambiamos a logarítmica, y nos deshacemos de ese... ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Nos deshacemos de ese problemita, y acá ya vemos algo más claro, ¿no? Pero sí, es raro logarítmico también, no está tan bueno. ¿Qué son estos grupos? Esto es raro. Bueno, no importa. Nada, una digresión de la clase práctica hice para hacer una porquería. Está bien, puede pasar. Pero bueno, digamos, este eje no está bueno a fin de cuentas. Me parece que más adelante hacemos algo con eso. Pero bueno, ahora lo que vamos a querer hacer es mezclar, agregarle una dimensión más y ponerle un color al scatter de acuerdo a qué tan conforme están con su sueldo, ¿no? Entonces, básicamente esto lo que hace es para cada... vamos a ver qué hay acá adentro, ¿no? Vamos a hacer un value count. Para cada conformidad distinta, que va del 1 al 4, le asigna un color cualquiera, ¿no? Pero esto no está tan bueno porque nosotros, o sea, no queremos que, o sea, queremos que esa escala de colores tenga algún sentido, por ahí que vaya de menos claro a más oscuro, de acuerdo a qué tan conforme, no sé, algo así. Entonces, lo que vamos a hacer en lugar de hacer eso, es, uy, qué complicado esto. Nosotros, con esto, vamos a usar un legend, lo que vimos como un legend. Entonces, con esto nos quedamos con los valores únicos de esta serie, eso lo sabemos. Entonces, para cada valor único de la serie, nos vamos a quedar con la porción del data frame que son los datos que pusieron ese valor único. Y vamos a, para cada data frame de esos, hacer un scatter distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo Javi explicaría esto, no? Este plot subplot es una forma de que tiene matplotlib de hacer que te devuelva la figura y el eje, ¿no? Entonces acá tenemos la figura, que es básicamente lo que nosotros vimos que era como el todo, y el eje, que es el dibujo, ¿no?
nosotros sobre este podemos dibujar distintas cosas. Podemos hacer distintos gráficos encima del mismo eje y que sean el mismo dibujo. Bien, entonces, básicamente, sobre ese eje vamos a hacer un scatter nuevo por cada grado de conformidad. Le vamos a decir que el label es justamente la conformidad, que es 1, 2, 3 o 4. El label es algo que identifica únicamente este dibujo, ¿no? Es como un nombre para el dibujo. Entonces ahora este dibujo se llama 1, el otro dibujo se llama 2, etcétera, etcétera. Que es todo el scatter se llama 1, después el otro scatter se llama 2 y así. Y le vamos a decir que la transparencia sea de 0.65, ¿no? Si hacemos esto, vamos a tener acá, vamos a tener un scatter distinto para cada uno de estos grupos, encimado uno del otro, y con este AXLegend le decimos que queremos que muestre la leyenda con este título. La leyenda es esto que está acá, entonces te muestra la conformidad con el salario, que es 1, 2, 3 o 4, y sus colores, ¿no? Y esto está todo encimado. Se ve bastante feo igual, ¿no? Entonces, y además hay outliers que nos complican, por ejemplo, este de acá que puso 2 millones. Entonces, vamos a ver los valores que están entre 10.000 y 500.000. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Repetimos todo el proceso, pero el data frame que vamos a usar es uno que ya hayamos filtrado. Entonces, hacemos todo lo mismo, pero con este dataset filtrado. ¿Bien? Y ahí tenemos algo un poquito más claro, ¿no? Por lo menos podemos ver un poco más de detalle. Y nada, tenemos la conformidad con el salario. Y estaría, lo que está pasando acá, ¿qué está pasando? Que parece que el rojo estuviera tapando todos los puntos de atrás porque esto si nosotros vemos esto se plotea en un orden, ¿no? Entonces, como esto se plotea en orden, el número 4 es el último en plotearse y tapa todos los otros, ¿no? Y los colores tampoco parecen ser adecuados. Podríamos elegir un gradiente, como decíamos, para verlo más claro. Pero bueno, en resumen, este no es un buen plot, pero es una buena excusa para, bueno, todas las cosas que hicimos, ¿no? Bueno, estos son cómo se manipulan más o menos los scatter plots, cómo se manipulan legend. Ahora lo que vamos a ver es un histograma, ¿no? Entonces, bueno, acá, digamos, lo que vamos a ver es, vamos a aprovechar el subplot de una manera más, digamos, el subplot tiene un montón de parámetros que nos van a ayudar a hacer otras cosas, ¿no? Nos van a seguir devolviendo un figure y un axis, pero nos va a permitir hacer dibujos más complejos, ¿no? Entonces, de vuelta acá filtramos por los que tienen menos a 1 millón para que quede bien esto. Y lo que vamos a hacer es crear una figura que tenga 2 axes, una fila y 2 columnas, ¿no? Entonces, tenemos 2 axes. Este axe de acá y este axe de acá. Y cuando vayamos a plotear, este axis de acá es un array. Vamos a ver qué es axis. En donde en la primera posición tenemos este axis de acá y en la segunda posición tenemos este axis de acá. Entonces nosotros podemos dibujar cosas individuales para cada uno y decirle, bueno, en axis en 0, haceme un histograma del salario mensual bruto con 25 bins, le pongo todo, el título, el XLabel. Acá cuando nosotros trabajamos con Access, la función se llama setTitle, no title. Es un pequeño detalle, ¿no? Pero bueno, cambian de función los nombres cuando el objeto es un access, y no a diferencia de cuando usamos plt punto de forma plana, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos los dos histogramas. Fíjense qué es lo que pasa si nosotros hacemos plt.title, bueno, lo asigna al último, no esperaba que hiciera. Ah, ok. Bueno, lo asigna al último axis, eso es bastante desastroso, pero hay otro que se llama subtitle, que nos permite poner un título general a todo el grupo de axis, ¿no? Bueno, acá tenemos la comparación, ¿no? Entonces, acá usamos 2 axis, pero nosotros vimos que en este scatterplot podíamos dibujar 2 cosas sobre el mismo axis. Entonces, para compararlos mejor, uno podría querer dibujar 2 veces sobre el mismo plot, un histograma encima del otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, de vuelta, filtramos, nos creamos una sola figura de 150 dpi, ahora no usamos el subplot, tenemos un solo axis. Y sobre la misma figura hacemos un histograma para el bruto y un histograma para el neto. Uno con con opacidad 0.5, o sea, va a ser transparente, y este también transparentito. Y acá ponemos el título, ponemos la cantidad y la leyenda, porque este tiene un label distinto de este, ¿no? Entonces,
lo que vemos es esto, ¿no? Vemos dos histogramas que están encimados, o sea, esta comparación para la que usamos dos axis, esto es una excusa para explicarles qué es un subplot, qué sé yo, ¿no? Ahora los encimamos, ¿no? Porque estamos usando el mismo axis por default, porque llamamos para el mismo PLT, para la misma figura actual, llamamos dos veces a un graficador. Yo acá puedo llamar un scatterplot y se va a dibujar un histograma arriba de un scatterplot. No va a tener sentido, pero bueno, no importa, se puede hacer, ¿no? Y para comparar distribuciones continuas podemos usar también boxplots y violin plots, ¿no? Que ahora vamos más adelante vamos a hacer de esos. Pero podemos aprovechar, superponer cosas para señalar cosas que nos resulten interesantes. Por ejemplo, acá lo que hacemos es, tenemos el ajuste, porcentaje de ajuste de inflación del 2020, y yo puedo querer mostrar en una rayita, que las rayitas se dibujan con, las rayitas verticales se dibujan con AXB-line o AXH-line. Entonces, dibujamos una rayita vertical sobre el mismo plot en X13,6, que fue la inflación del 2020. Qué increíble, 2020 13,6. ¿Cómo? ¿Esto está bien? Ah, no, del primer semestre, claro, estamos en el ajuste, este es el primer semestre, bien, está bien. Entonces tenemos la inflación según el INDEC para el primer semestre y podemos ver los que le ganaron a la inflación y los que perdieron contra la inflación por el hecho de aprovechar esto de que las cosas se dibujan encima. De agregar, podría agregar esta línea, ¿no? Bien, no los perdí. Sí, sonaba re poco, 13,6. Por eso me asusté. Bueno, entonces hay otra librería que se llama Seaborn. Seaborn nos permite hacer otros gráficos que Pyplot no tiene integrados y de fondo usa el backend de Pyplot. O sea, es otra cosa que usa el backend de Pyplot, como dijimos, hay varias librerías que hacen eso. Entonces importamos Seaborn, siempre se suele importar como SNS. Y, bueno, ahí cuando se importa, a ver si... ¿Qué pasó? Bueno, tardó un montón. SNS set lo que hace es, básicamente, Seaborn tiene una serie de estilos que le gusta conservar, que lo hacen más lindo, más minimalista, más bonito, etcétera, etcétera. Y para que esos estilos se apliquen, SNSset cambia un montón de las variables por default de Matplotlib. Entonces, eso es lo que le permite conservar ese estilo a lo largo de todos sus gráficos. Por ejemplo, después de hacer SNSset, si yo rehago este gráfico, vamos a ver que muchas cosas cambiaron, ¿no? Esto es porque Seaborn acaba de toquetear todos los defaults que tenía Matplotlib para poder usarlo como a Seaborn le gusta, digamos, para poder hacer las cosas que a Seaborn le gusta hacer, por decirlo de alguna manera. Es como que toquetea los defaults porque, bueno, ahora viene Seaborn, soy yo manejo las cosas, qué sé yo. Me vas a plotear conmigo, usa mi estilo, etc. Puede uno llamarlo o no llamarlo, ¿no? Entonces Seaborn nos permite hacer cosas de forma mucho más fácil, ¿no? Entonces tiene algo que se llama countplot, por ejemplo. El countplot es como un... Ni siquiera tiene por qué ser un barplot, digamos, algo que tiene que ver con cuentas, ¿no? Entonces, yo le paso un data frame y le digo que el eje X sea trabajo de. Bueno, y ¿por qué uso PLT? Creo la figura con PLT. Le pongo un label con Matplotlib. Bueno, porque justamente esto que crea acá está toqueteando la figura de Matplotlib, pero yo de todas formas puedo seguir usando, puedo combinar Matplotlib de la forma que quiera con Seaborn, porque Seaborn usa Matplotlib, ¿no? A ver cómo es esto. Bueno. Acá lo que pasaba, bueno, fíjense que al hacer un countplot, yo no tengo que hacer el value counts. Como Seaborn sabe que esto es un countplot, automáticamente me va a agrupar esto por cantidades, va a hacer el value counts y va a mostrar eso como barritas, ¿no? Lo que pasa es que acá es que hay tantas profesiones y la gente, como es un campo de texto libre, llenó tanto que esto es inviable de ver, ¿no? Entonces, podemos agarrar el countplot de vuelta con trabajo de data y con order le decimos en qué orden queremos las labels de abajo y cuáles labels queremos. Si nosotros acá ponemos una sola label, va a mostrarse una sola, digamos. Bueno, entonces le decimos que el orden en el que queremos que muestre las cosas es, primero hacemos el value counts, agarramos los primeros 20 y le decimos que queremos esos valores, las 20 profesiones más comunes, ¿no? Entonces ahora se va a ocupar, digamos, solo va a mostrar las que nosotros le mostramos en el orden. Fíjense cómo cambian completamente los estilos por default. Ahora la paleta de colores por default cambió, cómo se muestran estas líneas cambió, etcétera. Uno le puede gustar más o menos, pero es distinto.
¿no? Ese es el set que nosotros hicimos. Bueno, entonces ahora lo que nos va a permitir hacer Seaborn es el famoso density plot. De vuelta vamos a vamos a limitar para que tengan menos de 1 millón de sueldo. Y Seaborn llama esto KDE plot. KDE es porque KDE es Kernel Density Estimation, o sea, trata de estimar la densidad, justamente. Tiene que ver con eso, o sea, es un plot de densidad. Y le decimos que tiene que plotear esto y que el gráfico, bueno, esto es el label del gráfico, salario mensual neto, ¿no? Le ponemos un título, le ponemos un label X y vamos a sacar esto temporalmente, vamos a ver. Ven que acá está la distribución del salario mensual neto. Y ahí podríamos también truncar el data frame de 0 para abajo, digamos, para que no cometa esta suavización. Claro, exactamente, exactamente. Y también lo que hicimos con este ETIX, al poner esta primera lista es qué números elegimos para el ETIX y esto es cómo los mostramos. Por ejemplo, yo en el ETIX puedo mostrar solo el número, estos son muy chiquitos, ¿no? Entonces, no sé, este es 8 por 10 a la menos 6, yo puedo mostrar el 7 a la menos 6, ¿no? Ese número, y decirle que lo muestre como 0,00000007, no importa, no sé si es la cantidad correcta, pero ahí está. Ves que cambiamos el número que se muestra y cómo se muestra. Y yo acá puedo poner, no sé, Pancho, no sé, lo que yo quiera puedo poner ahí. Pero como la densidad a mí no me interesa porque es un número que no es interpretable, yo le digo, no quiero que me muestres ningún número, y por lo tanto tampoco va a tener ningún texto asignado a esos números. Entonces ahí eliminamos, como habíamos visto, la densidad de acá, ¿no? Son esas cosas que nos permite, que vamos a poder ir personalizando. Bueno, y acá podríamos vamos a hacerlo para que lo vean cómo es lo que dijo el compañero, que no sé quién es, pero básicamente hay una función que es xlim, que nos permite limitar de qué rango a qué rango va x. Entonces, yo le digo que quiero que vaya de 0 a 1 a la 6, o sea, 1 millón. Y ahí está, ahí se truncó como nosotros queríamos. Esta es otra función para aprender. Me parece que igual la usamos más adelante, pero ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer un violin plot. Y básicamente nos vamos a crear una nueva columna. Nosotros tenemos ya una columna de gente a cargo, ¿no? ¿Cuánta gente a cargo tiene? Pero a nosotros acá nos va a interesar discretizar. ¿Tiene o no tiene gente a cargo? Entonces, la serie tiene gente a cargo es esto donde es mayor a 0, ¿no? Entonces, true cuando es mayor a 0 y si es 0 es false, ¿no? Bueno, nos creamos una figura y vamos a ver cómo se comporta el salario según si tiene o no tiene gente a cargo en Argentina. Entonces, la data es el data frame cuando esté trabajando en Argentina y cuando el salario neto lo vamos a limitar, ¿no? Lo vamos a limitar a 500.000. En Y vamos a mostrar el salario neto y en X si tiene o no tiene gente a cargo. Y con este palet de acá le pedimos unos colores particulares, que ahora vamos a ver un poco de eso. Pero básicamente logramos este plot de vuelta en detrimento del 5% de los hombres que son daltónicos y no sé cuánto, 0,5% de las mujeres que tienen el mismo daltonismo. Elegimos esta paleta en donde vemos básicamente el salario neto y los dos violin plot para true o false, ¿no? Estos colores de acá están encodados en lo que se llama hexadecimal. Ya más adelante vamos a ver de qué se trata, porque hay una parte del notebook dedicada a eso. En este momento no nos interesa. Bueno, entonces, lo que nos está pasando acá es que true-false es horrible, realmente. Entonces, fíjense que con xtix le decimos, para el false mostrame un no, para el true mostrame un sí. Pimba. Y ahí tenemos. No, sí. Bueno, lo mismo podemos hacer con un boxplot. También Seaborn nos permite eso y creo que Matplotlib no tiene directamente un boxplot o no lo puede dividir de esta manera, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a los plots de comparación. Lo primero que podemos hacer es un scatterplot. Acá nosotros ya habíamos hecho uno en función de la conformidad. Limitamos un poco los salarios. A ver. Y tenemos esto en función de la conformidad. Y bueno, teníamos este problema de que se superponían, ¿no? Nosotros esto lo habíamos hecho con PyPlot, dibujando uno encima del otro y se superponían. ¿Qué es lo que nos permite hacer Seaborn que PyPlot no nos permitía? Nosotros a Seaborn lo podemos llamar, decirle, quiero un scatterplot, en X el neto, el Y el bruto, y hue
es la variable por la que me lo vas a dividir. Entonces, para cada punto vos me lo vas a categorizar según el hue. Ahora vamos a ver cómo se comporta eso. La data y un alfa, ¿no? Entonces nosotros corremos esto. Y matplotlib, bueno, y la paleta me parece que la eligió sola, pero es bastante acertada, ¿no? Porque sigue un gradiente, está bueno. Entonces, como matplotlib va ploteando los puntos, como Seaborn, perdón, va ploteando los puntos uno a uno siguiendo este hue y no un gráfico arriba del otro, esto tiene, digamos, se puede apreciar, como está todo mezclado, se puede ver la nube mucho más, ¿no? Tampoco es un gran gráfico, ¿no? Que va a entender uno de lo que está pasando acá. Pero está mejor que esto. Acá el rojo tapaba todo, el verde tapaba todo porque era el anteúltimo, y ya del azul no se veía nada, pero no porque no haya puntos, sino porque se tapó. Nada, acá por lo menos está todo mezclado. Y ahora, bueno, se puede apreciar el gradiente de colores porque Seaborn eligió una paleta más gradientosa, digamos, diciéndolo mal dicho. Bueno, un heatmap, ¿no? Entonces, para hacer un heatmap no tenemos tampoco una forma, una función tan linda, ¿no? Pero vamos a tener que trabajar un poquito con pandas y vamos a tener que armarle una matriz, ¿no? En donde en este caso quiero ver cómo crees que está tu sueldo respecto al último semestre y qué tan conforme estás con tu sueldo. Queremos ver la relación entre estas variables y acá lo que vamos a hacer es la cantidad de cada grupo, ¿no? Una vez que tenemos esta matriz, que de alguna forma la obtenemos con pandas, ahí sí podemos hacer un heatmap con Seaborn dándole una matriz acá. Y fíjense que, a ver, ¿por qué hacemos el reindex? Square es que sea cuadrada, que la proporción sea cuadrada. Y este es el mapa de colores, que ahora vamos a ver qué es eso. Pero básicamente vamos a ver cómo, fíjense que esto correlaciona mucho, y sí, la pregunta casi que es la misma. ¿Cómo crees que está tu sueldo respecto al último semestre? ¿Qué tan conforme estás con tu sueldo? O sea, una es con el semestre y otra es con tu sueldo en general, pero es muy probable que si no estás conforme con tu sueldo, tampoco estés conforme en tu semestre y así con las otras variables, ¿no? Es algo, sí, bastante, sí, no importa. ¿Por qué hacemos este reindex? Esa respuesta la vamos a contestar viendo por qué no, porque, bueno, acá está el problema. Esto, por como lo dibuja el índice está de 1, 2 a 3, 4, 1, 2, 3 y 4 acá, y este está al revés, 1, 2, 3, o sea, a medida avanzamos en el eje X aumenta y a medida avanzamos en el eje Y disminuye. Entonces, la diagonal queda rara porque nos gustaría que el 1 esté con el 1, etc. Entonces, el reindex cambia el orden del índice, o sea, invierte este orden, básicamente. ¿Bien? Y ahí tenemos el heatmap. Bueno, por suerte, o sea, ese regplot que veíamos con una regresión de cuadrados mínimos, Seaborn lo resuelve bastante fácil, ¿no? Hacemos una regresión entre el bruto y el neto. Esta sombra de acá es como algún error que intenta, no sé cómo lo estima Seaborn, pero bueno, es como una sombrita del error. Y bueno, nada, vemos esa correlación que está clarísima, ¿no? Y bueno, todo el plot de relación, ¿no? Acá tendría que ser sí, serie de tiempo, me parece, porque viene el line plot, ¿no? Entonces, bueno, no importa. Queremos hacer un line plot de años de experiencia contra el salario mensual bruto. Y salario mensual bruto en tu moneda local. Acá lo que tenemos es... no, por eso este es de relación. Este line plot de acá, fíjense que yo para una misma cantidad de años de experiencia puedo tener varios salarios mensuales brutos. Entonces, ¿por qué esta línea está en algún centro? Y porque está haciendo un agregado que creo que es el promedio. Entonces, esta línea de acá nos permite ver cuál es el promedio y qué tanto se desvía el rango para la misma cantidad de años de experiencia. Y bueno, y acá vemos esto de acá porque hay un outlier y nadie en el medio que contestó para 120 años. Podemos limitarlo, pero bueno, no importa. Eso es otro de los plots de relación que tiene Seaborn, que no vimos en la teórica, o que vimos de forma distinta, digamos. Bueno, voy a tomar agua porque mientras veo el chat a ver si hay algo. Bueno, me agoté. Bueno, paletas de colores, ¿no? Entonces, como fuimos viendo, digamos, la paleta de colores no es una decisión menor, está bueno elegirlo uno a propósito, y aparte no tienen que ser sensitivas a cosas como las que vimos del daltonismo. Hay que ver que ordenemos los colores de forma agradable, como vimos en este caso, o como esto está ordenado de forma agradable, ¿no? Va de menor a mayor y está muy claro qué significa ese gradiente.
Y sí, esto no sé qué significa. No, realmente no sé qué significa esto. Esto lo escribí yo con Javi en estado, no sé, no entendí. Javi sabrá. Bueno, entonces vamos a importar Seaborn de vuelta, no sé por qué, pero sí. Y lo que vamos a ver es que hay distintas paletas de colores que nosotros podemos usar para distintos propósitos, ¿no? Hay una, claro que no está el link, debe estar más abajo, pero hay toda una guía de cuáles son las paletas de colores que Seaborn tiene. Y estas paletas las vamos a poner en distintos parámetros. Por ejemplo, acá la ponemos en uno que es CMap, pero más arriba lo pusimos en uno que es Palette. Digamos, nosotros no lo tengo a la mano, pero cada gráfico va a tener un parámetro, algunos en común, otros distintos, para dónde poner qué color para qué cosa. Bueno, entonces, las paletas cualitativas, para lo que se van a usar es para ver clases que no tienen orden, que son clases como UA, de UA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como no están mapeadas en un valor escalar, no tienen un gradiente, como esta paleta de acá, ¿no? Entonces, son como paletas a las que les vamos a pedir colores que sean lo más diferentes y también agradables posibles, ¿no? Y hay distintas. Esta es apta para... Esta no me acuerdo que tenía. Estas son colorcitos pastel. Esta es alta para daltónicos. Esta garantiza que todos los colores que muestra no va a tener problemas con ningún daltonismo. Y así hay varias, digamos. Las secuenciales, lo que vamos a tener es, hay muchas, por ejemplo, estas de azules. Imagínense que hay otra de amarillos, otra de rojos, lo que sea. Vamos a tener de un color poco saturado, ir de un color poco saturado a otro color muy saturado. También lo vamos a tener en reversa, por ejemplo, para los azules. Y este iba como del negro, claro, en lugar de partir sí, bueno, es otra paleta también secuencial. Y bueno, lo importante es que esta paleta secuencial nos va a servir para colorear cosas que tengan un orden, porque si no, no tiene sentido hacer un gradiente de colores. Estamos comunicando una cosa que en realidad no es. Incluso, digamos, estos colores de acá, Seaborn los eligió automáticamente, pero imagínense que estas categorías no fueran secuenciales, hubiera sido una pésima elección del color, porque estos colores sí son secuenciales, entonces sería bastante confuso. Acá habría que, si estas justo de casualidad, esta conformidad no fuera secuencial, que sí lo es, habríamos tenido que tener el cuidado de cambiar el color default para que refleje eso, ¿no? No sé si me expliqué bien con eso. Bueno. Bueno, esta Q-Helix es una sola, le vamos a pedir 12 colores en este caso, pero va cambiando la saturación o sea, usa el color, pero lo que garantiza es que cuando la imprimamos en blanco y negro, nosotros, como no podemos ver el color, juega con la saturación de tal forma que esto en blanco y negro vaya del negro al blanco, como si fuera una escala de grises, básicamente. Y eso está muy bueno si queremos hacer gráficos que usen el color, pero que además los podamos imprimir en blanco y negro, sin que se pierda nada. Bueno, las paletas divergentes básicamente van pasando de un valor, digamos, va de un valor extremo a otro valor extremo para distintos colores. Y acá hay como un valor que es como neutro, ¿no? Esto se suele usar justamente para... ¿Se acuerdan el gráfico? A ver si lo tengo a mano. Graph Gallery, porque estaba muy bueno, mira, justo ahí me acordé. Perdón, ¿eh? A ver. Ahí les comparto. Ahí está. ¿Se acuerdan de este? Acá teníamos una de estas, una divergente, ¿no? Entonces, el color, este es como el color neutro, ¿no? Es como la temperatura, no sé si están viendo ahí, ¿no? ¿Sí? A ver, sí. Sí. Sí, se ve. Esta es la temperatura más común, esta es la más fría justamente, de hecho el color ayuda porque acá el azul es justo frío y el rojo es cálido. Esta es una muy buena elección de paleta y es una de ese tipo de paleta y se usa para este tipo de casos, en donde nosotros tenemos algo que es la media, lo más común, lo más clásico, etcétera, y cosas que se van desviando hacia los costados y que además esos costados signifiquen diferentes cosas, ¿no? Porque si estos costados no significan diferentes cosas, ¿por qué no espejar este azul para este lado, ¿no? Por ejemplo. Como que sean dos extremos como opuestos, dos cosas distintas. Esto también puede ser, no sé, imagínense elecciones.
ponemos al frente de todos como azulcito, esto va yendo de acuerdo a cómo compitieron en las provincias, qué diferencia de porcentaje tuvieron. A medida del porcentaje 0 va para este lado y para este lado se tiñe de amarillo, por decir algo. Creo que esa paleta la vi en algún lado, por eso se me ocurre. Bueno, para ese tipo de cosas se usa. Las cíclicas, digamos, se usan para, lo que va a hacer es, nosotros, a ver si puedo aumentar esto, 24. A ver. Esto. Fíjense que lo que va haciendo es, el último, los extremos se tocan, sería la cosa, digamos. Este es el anterior a este. O sea, va ciclando completamente, todo el tiempo. Y se usa para valores que ciclan. Ahora no se me ocurre un ejemplo de eso. Bueno, por ejemplo, claro, 12. ¿Por qué 12? Supónganse que tenemos meses, entonces nosotros vamos haciendo enero, febrero, qué sé yo, y justo diciembre cae como el color anterior a enero del próximo año. Entonces, si tenemos varios años, eso nos sirve para valores que se repiten. ¿Bien? Entonces, nada, no tenemos que hacer 20, si tenemos 2 años y tenemos los 24 meses, no tenemos que hacer 24 colores distintos, porque 24 colores distintos es como darle a un nene un montón de crayones y eso es como una mezcla de colores, sí, horrible, digamos. En cambio, con esto, usamos solo 12 y de forma agradable el diciembre precede al mismo color de enero del próximo año. Bueno, acá que hacíamos, esto estaba bueno. Bueno, entonces nosotros tenemos que los colores se representan en realidad como una tupla de 3 valores, ¿no? Un rojo que va del 0 al 1, un verde que va del 0 al 1 y un azul que va del 0 al 1. A veces estos van de 0 a 255 también. Y esos números se pasan a un código hexadecimal. Básicamente el valor 0 se pasa, el valor 0 a 255 se pasa a su código en hexadecimal. Y justo son siempre 2 letras, porque bueno, de 0 a 255 son, no me acuerdo cuántos bytes, y esos son en hexadecimal 2 letras. No puedo pensar ahora, ¿no? Entonces nosotros ahora podemos jugar con esto. Este es el rojo, azul, verde, y RGB, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo se podía jugar con esto? 5. Bueno, claro. Nosotros podemos cambiar fíjense que ahora le metí más rojo a este y me cambió el hexadecimal. Bueno, había una barrita acá abajo. Acá pueden jugar con más colores. Había una. Este es un coso interactivo que no están dando, porque no tengo instalado el coso interactivo. Pero básicamente lo que podíamos hacer era variar este color. Qué lástima. ¿No? Pero bueno, muchos de ustedes habrán visto. A ver, voy a hacer el color mixer. Pero ¿qué es esto? Color Mixer Online. Perdón, todo improvisado. No esperaba que no andara el Interact, ¿no? Pero vieron cuando en el Paint eligen un color y que va variando el rojo con eso, digamos que tienen toda la. Pero no hay uno. Bueno, igual no importa, ya podemos seguir. No importa, estoy indignado. Perdón. Bueno. Acuérdense que estos nuevos los pueden correr ustedes, así que claro, ahí pueden verlo. Sí. Bueno, entonces el tema interactivo. Nosotros teníamos contribuirse a proyectos open source y antes habíamos elegido que la librería elija el color, que me parece que PyPlot elige, ahora está activado Seaborn, así que va a elegir otra cosa. No, está bien, azul y naranja siempre para categorías son los primeros que elige. Y a nosotros nos gustaría, no sé, marcar a la gente que sí como por ahí más buena, digamos, porque contribuye, y a la gente que no como, no mala, pero neutra, digamos, gente que no contribuye, ¿no? Porque, no sé, porque para mí contribuir es bueno y entonces esto lo pongo como verde. El countplot, por ejemplo, que hicimos, acá lo que pasaba era que, bueno, teníamos esta es una cíclica justamente, me parece, no me acuerdo cómo, sí, era cíclica. Y acá lo que nos pasaba es que por default nos ponía estos colores así que se iban repitiendo, pero Scrum Master no tiene nada que ver con Developer y tiene un color muy parecido, ¿no? Entonces acá tenemos una dimensión más que no nos sirve para nada. Y nos agregó por default el coso. Entonces le vamos a cambiar el color básicamente con esto. Esto es rojo, verde, azul, entonces hay mucho más verde que rojo y también bastante más que azul, lo que nos va a dar por resultado este colorcito, ¿no? Y ahí tenemos todas las barras iguales, y esto tiene más sentido porque antes el color no nos estaba comunicando nada, nos estaba confundiendo. Bueno, entonces teníamos el siguiente scatterplot también, algunos ejemplos.
Y podemos dar una escala de colores para dar a entender que 1 es mala y que 4 es buena, ¿no? Entonces, de vuelta acá, hacemos la paleta no amigable para... agarramos esta paleta de acá y le pedimos 4 colores, que no importa, están las paletas documentadas, y la ponemos al revés. Esto es una lista, así que la ponemos al revés. Usamos esa paleta, y ahí tenemos 1 rojo, 2, etcétera, etcétera. Acá hay algunas referencias. Acá estaban las referencias que buscaba. Algunas cosas de cómo usar colores en la documentación de Seaborn, qué cosas hay, etc. Por último, hay otra utilidad que está muy buena para mandar así como al voleo y ver qué pasa, por si alguien se olvidó de algo, para entender de forma explorativa más rápido las cosas, que se llama Pandas Profiling. Pandas Profiling, básicamente le damos un data frame y nos devuelve, a ver qué pasó acá, no model name, mira, bueno, lo vamos a instalar en vivo. Pandas Profiling. Tenemos tiempo. Ay, me estoy perdiendo. Quiero saber en qué momento dijo Graphic Design My Passion. A ver. Ahí va. Bueno, no, todavía no. Error, Panda has requirement. Bueno, pero dijo install, así que supongo que está bien. Y nos permite hacer un reporte que es básicamente interactivo. Entonces nosotros le decimos, bueno, mostrame todas las relaciones de todos los pares de variables. Mostrame este con esta con esta, mostrame esta otra cosa, digamos. Un montón de cosas de forma rápida que si no habría que hacer con qué molesto esto. Probablemente tiene que ver con esos carteles rojos que me aparecieron al instalar. No sé si lo tenés a mano vos, Jorge, para mostrar rápido, a ver si lo podés mostrar vos. ¿El Pandas Profiling? No lo tengo a mano. Bueno, a ver, pará, entonces vamos, total tenemos... Mientras voy haciendo tiempo. El Pandas Profiling que va a mostrar Jean es una herramienta de análisis inicial que está bueno, pero que no necesariamente no va a ser aceptada para la entrega del TP. Si bien pueden usarlo antes para tener un análisis inicial, ¿no? A medida que expliquemos el TP vamos a tratar de explicar un poco el por qué, pero la idea es contar una historia en el TP, ¿no? Y como tal, si le damos una herramienta, porque esto es una herramienta que tira un montón de datos, ¿no? De los cuales no todos son útiles, porque justamente es una herramienta genérica que hace análisis genérico sobre un montón de cosas, muestra distribuciones sobre un montón de variables, pero no necesariamente esa información termina siendo útil. Por lo que esto no necesariamente es útil para hacer un informe que vamos a presentar como primera parte del TP, que son gráficos. Y no necesariamente cuenta una historia, porque es simplemente una herramienta que empieza a mostrar un montón de gráficos. Lo que sí es útil es, si estamos primer línea de notebook, que en otro notebook que no sea el informe, lo pueden correr y ver si eso les dispara alguna idea inicial sobre algún lugar a explorar, pero no va a ser considerado válido para el TP parte 1. Número 2, el Profile Reporting a veces anda y a veces no. No es una herramienta que se banque un dataset grande, a veces se queda laburando mucho tiempo, porque justamente es una herramienta genérica. A veces se le puede configurar para que no haga ciertas cosas que esas demandan mucho tiempo, pero de todas maneras, aunque a veces desactivemos ciertas, gráficos que muestra, nada garantiza que termine. Igual está en continuo desarrollo, porque hay las cosas que hoy en día no andan con un volumen grande de datos, en las siguientes versiones empiezan a optimizar ciertas cosas y empiezan a andar. Pero a priori es una herramienta que sepan que puede fallar y sepan que puede no tirar todos los datos útiles. Por ejemplo, está fallando.
¿Cómo? Que por ejemplo ahora está fallando. Ahí va. Ahí va, Sí, parece sí, hay veces se queda trabado, no sabemos por qué, bueno. Pero lo bueno es que, como podrán apreciar, no se necesita mucho código para ejecutarlo, una vez instalado, obviamente. Por ende no es complicado de usar. Entonces el costo-beneficio de probarlo es casi gratis. Y como es casi gratis, recomendamos usarla, pero no se casen con esta herramienta. Y en un futuro podría haber otra mejor. Ahí está laburando, aparentemente. sí, Pero vamos lo a ver. gracioso es que no dice el tiempo estimado. Claro, sí, se Bueno, supone que tendré. Pero bueno, no importa, estamos. en alguna versión futura por ahí lo tirará, no sabemos. Eh, Nicolás levantó la mano, no hace falta levantar la mano, Nicolás, pregunta directo. Ok. No, era para decir que si ponías el link de Google Colab ya está cargada la línea de comando y ya está mostrando el ¿Y está profiler. interactivo? Sí, sí. Ah, bueno, genial. Entonces ya si querés puedes abrir el link que dejó Nicolás en el chat. Ok, igual A creo ver que si... de render HTML creo que estamos cerca, por eso. Bueno, va. imagínense, este es un dataset chico, o sea, de la vida real es chico. 6.000. O sea, 6.000. Para un dataset, yo creo que lo rompí ya con un dataset de 100.000, se rompe esto. Pero bueno, se puede hacer un sampleo de datos aleatorio y por ahí eso ayuda a, no garantiza nada, ¿no? Pero por ahí eso ayuda a entender inicialmente el dataset. Bueno, entonces tenemos tipos de variables, categóricas numéricas, cantidad estos serían columnas, o sea, cantidad de filas, cantidad de celdas, o sea, en realidad sería cantidad de valores vacíos, 7% de los valores están vacíos, no hay duplicados, 15 megas de memoria, 2,7 kilobytes cada registro, warnings. Estoy trabajando en Has Contents Value Argentina, tipo no sé qué significa. Carrera has high cardinality, 400, o sea, esto te está diciendo un warning, che, no vas a hacer un bar plot de carrera porque te explota todo. Mira, un montón de warning de high cardinality. Años de experiencia es highly correlated with años en la empresa actual. Esto está muy bueno, high correlation, mira. Años en la empresa actual y high correlated, ¿en qué me fue el último ajuste? Imagínense que esto tarda un montón en calcular, porque te hizo todas las correlaciones con todo. Salario neto, lógicamente, high correlation with salario mensual bruto, etcétera, etcétera, etcétera. A ver qué otro tipo de warnings tira. Años de experiencia, tiene tantos ceros, 25% de ceros. Este tiene un montón está muy skewed, eso quiere decir que tiene un montón de... Sí, no sé cómo explicarlo. Tiene un montón de... Ay, no sé si te sale explicarlo, Jorge. Bueno, missings, un montón de missings. Skew es tipo como distorsionado. Sí, como muy achatado sobre... Sí, no sé cómo explicarlo. Y no sé ni si sé lo que se habrá pensando, tipo, me mareé. Bueno, y acá variables. Bueno, entonces, estas warnings de acá, en realidad nosotros podemos... dice high correlation y podemos ver acá con qué correlación. A ver qué dice. This value has high correlation with two fields. Estoy trabajando en y una columna que se llama 30, que no tiene nombre, no sabemos qué significa. Hay tres valores Yo distintos. justo no veo ese cartelito de manera rara. No se ve. ¿Sí? Claro, el pop-up no se transmite en el screenshot. Ah, bueno, como dice, que lo cuenta como una ventana aparte. Encima, y dice, this variable has high correlation with two fields. Estoy trabajando en letra muy chiquita, casi legible. Pero es lo mismo que vimos en los warnings, ¿no? Acá se ponen los warnings que tiene cada variable. Y vemos, hay 5.120. Si te hace el bar plot acá, cuántos distintos hay, missings, etcétera, lo que ocupa de memoria. Bueno, después lo mismo con tengo. Y acá dice que está muy skewed. Fíjate que está todo agrupado acá y acá hay uno que tiene 50.000 años, porque el máximo de alguien que puso que tiene 52.000 años. Etcétera, etcétera. El promedio es 41 y así con todo, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Esto es variables. Después podemos ir a interactions. Interaction es, bueno, quiero ver gente a cargo contra de qué porcentaje fue el ajuste, ¿no? Y ya me hace el hexplot. Nosotros habíamos visto que se llama hexplot. ¿Cómo calificás las políticas de diversidad e inclusión en función de años en el puesto actual? ¿No? Esto nos permite hacer un hexplot para cualquier par. Y podemos ir pim, viendo rápido, después hacer un gráfico más serio en función de las cosas que hayamos creído interesantes de acá, ¿no? Correlations. Esto es
qué tanto se correlacionan las cosas. Por ejemplo, años de experiencia, bueno, obviamente tengo se correlaciona mucho con tengo, porque es la misma variable, por eso es 1. La diagonal siempre va a ser 1. Pero bueno, podemos ver que salario bruto se correlaciona mucho con salario neto, ¿no? Y correlaciona mucho positivamente. Hay correlación negativa, que es cuando una crece, la otra decrece. Por ejemplo, años en la empresa actual se correlaciona negativamente con... ¿qué será eso? Bueno, ven que no está tan bueno esto. En el último semestre tampoco se ve acá. Bueno, nada. Obviamente, cuando hace este plot no sabe que estos ejes se van a ir de acá, entonces se hace un plot genérico. Y acá nos permite ver distintos tipos de correlaciones, porque no existe solo un tipo de correlación. Y esta correlación de acá funciona con ciertos tipos de variables, y esta de Fick al parecer funciona con todas, pero realmente no entiendo qué es la correlación de Fick. ¿Cuántos missings hay por cada columna? Fíjense que acá ni se lee, no se entiende qué es esto. Heatmap, no sé, bueno, son tantas, digamos, genera un gráfico genérico, que no sabe si va a salir bien. Porque si no, directamente le daríamos que haceme el análisis exploratorio, ¿viste? No sabe qué es lo que va a pasar. Acá hay un sample, las últimas filas, y se terminó. Y eso es lo que hace el Pandas Profiling. Y nada. Fin. Bien. Como verán, es una herramienta genérica, puede o no funcionar, puede o no andar, pero es una herramienta que recomendamos probar inicialmente, pero no de ninguna manera es para un informe en serio, ni para mandárselo, no sé, a un cliente o a alguien para que lo use, porque no es realmente usable. Tiene demasiada información de la cual en general la mayoría no es útil, pero puede, por ejemplo, lo de correlaciones, por ahí es útil de acá ya saber cuáles sí o sí mirar. De hecho, se puede cambiar información, ¿no? Pero bueno, nada, es una herramienta bastante útil. Jan pregunta, ya terminaste con el notebook, ¿no? Sí, terminé el notebook. Bien, entonces tenemos un Kahoot para la clase de hoy. Idealmente, o sea, si Dios quiere, ¿no? Vamos a tratar de tener un Kahoot por cada final de clase, ¿sí? En donde entran y ponen ese código, ¿sí? Y van a entrar a un Kahoot. El Kahoot consiste en una pregunta con distintas respuestas, ¿no? Y van juntando puntos si le pegan a la respuesta correcta. Obviamente no necesariamente tienen que poner su nombre real, no tienen que poner su padrón, no tienen que poner nada, no se va a usar para puntuar, pero me parece una muy buena forma de ustedes evaluarse a ustedes mismos, nosotros entender qué cosas entendieron o no de la clase y pasar un buen momento divirtiéndonos, porque es bastante divertida la interacción, por así decirlo. De hecho, creo que puedo poner ahora... me voy a sacar los auris para que se escuche el audio de esto. Igual el audio creo que es como una cancioncita, nomás. Es una cancioncita recopada. ¿Vos vas a compartir pantalla? Sí, ahora voy a compartir pantalla. Bien. La idea de hacer Kahoot surgió de una encuesta de una de las clases que alguien pidió que hiciéramos Kahoots, y a partir de esa clase, la clase siguiente ya arrancamos a hacer Kahoots para todas las clases que siguieron después. Así que completen las encuestas porque las leemos y las usamos para mejorar. Bien. 23, 25. Bien, vamos, somos bastante ya. Bien, bueno, vamos a empezar. Cada pregunta va a tener, a ustedes les va a aparecer en su opción el colorcito del botón que tienen que apretar y van a tener que ver mi pantalla para leer la pregunta y las posibles respuestas, ¿no? El que responde más rápido gana más puntos por la respuesta correcta, el que equivoca no gana ningún punto, y vamos a ver cómo van rotando las posiciones a medida que vamos con las respuestas. Bien, vamos a empezar. La primera pregunta es... Es un quiz. Este tipo de gráfico es un, 2 puntos. Violin plot, box plot, trimap o scatter plot.
Quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Y la mayoría le pegó bastante bien. Algunos que pusieron el box plot. Acuérdense que el box plot es justamente el que tiene la cajita con las dos antenitas para los cuartiles y después las antenitas los outliers, ¿no? Así que muy bien. Vamos a ver quién está en el top. ¿Quién contestó? Me está jodiendo que Boxplot contestó bien la respuesta del Trimap. Bueno, qué cosas mágicas están pasando acá. Bien, siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Para un histograma, cualquier cantidad de bins va a estar bien. Bien, acá todo el mundo le pegó. Ya vimos que, y mostró ya en la teórica, que si nos zarpábamos con la cantidad de bins, teníamos un gráfico de histograma medio rarito que pegaba saltos, y si teníamos muy pocos bins, perdíamos resolución en entender el dato y nos quedaba, en el peor caso, sobre una barra con todos los datos, ¿no? Siguiente pregunta. A ver cómo está Boxplot. Boxplot quedó en el olvido. Ahora Galletita está primero. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿La decisión de visualizar los siguientes datos mediante un pie chart es correcta? Bien, acá ya falta, primero odiamos los pie charts, no, mentira. Pero vemos que hay demasiada cardinalidad en el pie chart para entender. Acá por ahí lo más fácil sería hacer un gráfico de barras, ordenando por tamaño por ahí. Incluso por ahí ya dar la impresión de que las clases muy chicas ya agruparlas por ahí, incluso. Eso también es válido a veces para el pie chart en sí, ¿no? En otros o lo que sea. Eso lo tienen que a veces aplicar en sentido común ustedes. Bien. Galletita sigue primero. Bien, bien. Batman se va a tomar la galletita en cualquier momento. Siguiente pregunta. ¿Qué valor indica esta línea en el box plot? La que está en rojo. Cuartil 1, la media, el rango intercuartílico o la mediana. Y faltan 7 segundos. Bien, acá estuvo más distribuido. Eres la mediana, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque es así como se arma el box plot. Galletita le pifió esa. Y queda Liquid en el podio por ahora. La última pregunta. ¿Cada cuánto hay que completar la encuesta de feedback de las clases? ¿Al terminar el cuatri? ¿Después de rendir el parcial? ¿Después de cada clase? ¿O después de entregar el TP? Perfecto, muy bien. Spoiler alert, les voy a lavar el cerebro a cada uno. Y justamente hablando de feedback de las clases, les voy a dejar el link en el chat para que den el feedback de la clase de hoy. Y dicho eso, vamos a ver el ganador o ganadora de la noche de visualización. Puesto número 3, Paul. Puesto número 2, Stonks. Puesto número 1, Liquid, muy bien. Congrats. Gracias a todos por participar. Así vamos a tratar de terminar las clases con una pequeña y amigable competencia. Espero que se haya escuchado la musiquita y que la hayan pasado bien. Y ya con eso estamos. Y terminamos. Y 0-0, impresionante. Bueno, con eso terminamos. ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer sobre algo? Recordamos la musiquita. Yo tengo una consulta. Sí. Por ejemplo, por ahí es media tonta, pero por ejemplo los gráficos que son un mapa, ¿no? Como el de Argentina, que son como heatmaps. ¿Eso se usa también o tiene alguna cabida en todo esto? Sí, se usa cuando justamente tenés información geoespacial, le hace latitud, longitud. Muchas veces se usa y de hecho hay librerías
que en Python que permiten plotear el mapa o un área de un mapa y ahí ponen puntitos o líneas. Hay una que se llama GeoPandas, que te extiende pandas para poder tener ahí puntos que están representados en un mapa y poder graficar de forma más agradable. Lo que pasa es que es un poco cómo se ubican las cosas en mapas, qué es un mapa y cómo se dibuja sobre eso. Es algo un poco complicado como para agregarlo. Fíjate que terminamos 21:00, pero sí, están muy buenos esos gráficos, se usan, están buenos. Perfecto, muchas gracias. Tal cual. Sí, de hecho hay un montón de otros tipos de gráficos que la verdad van excediendo un poco la materia y decidimos cortar por bueno y darle el grosso o el 90 y algo % de las veces que vamos a usar gráficos van a usar estos tipos, ¿no? Buenísimo. Creo que con esto voy a cortar la grabación, si no hay otra duda. Y nos quedamos obviamente para cualquier otra duda así random.